Si nos vamos ahora a la estrategia de defensa como la parte uno de este bloque o el bloque número uno, entendemos eh, que la estrategia de defensa nacional es algo muy claro, no se puede sostener indefinidamente. Ellos entienden que para defenderse de todas las amenazas en todos los frentes y al mismo tiempo es un trabajo casi imposible. Así que hay tres conceptos que se tienen en cuenta aquí, que es la priorización, sostenibilidad y también simultaneidad, que esa palabra es muy clave. A ver, esta estrategia empieza a asumir de que puede haber crisis en Asia, también en Europa y también en Medio Oriente al mismo tiempo. Cuando pasa todo al mismo tiempo, esa clave de tener en cuenta, uno tiene que ver cómo refuerza también países o entidades, alianzas determinadas para que no tengas que estar vos haciéndote cargo vos solo de la situación. O sea, Estados Unidos no va a poder sola. Tiene que ver cómo genera alianzas y países que sean fuertes en cada región para que ellos también puedan valerse por sí mismos ante amenazas que van contra ese país, pero también contra los intereses estadounidenses al mismo tiempo. Ahora vamos a un segundo bloque, que serían cuáles son las amenazas que justamente analiza Washington. La primera es la patria estadounidense. O sea, la prioridad número uno es defender el territorio estadounidense, que estamos hablando de las fronteras, la migración ilegal, el narcotráfico, tratado como una amenaza de seguridad nacional, ciberataques, el espacio y también amenazas de misiles. También estamos hablando de terrorismo islámico, aunque el terrorismo islámico, conocido como ISIS y Al-Qaeda, viene más como un factor también para tener en cuenta, pero ya no como una amenaza existencial, algo que a principios de los años 2000, después de digamos los atentados de las Torres Gemelas, sí se mostraba de esta forma, ¿no? Después, como segundo pilar, podríamos llamarlo, está China, que es un competidor principal, es el único actor que puede disputar una hegemonía global, es un competidor, un adversario en toda la parte económica muy fuerte. Entonces entendemos que el problema ya no es militar, sino que es industrial, es logístico, es político. Y también tenemos como tercer pilar a Rusia, que ahí es la amenaza más militar, pero también es bastante ambigua. Hay que entender que Trump no ve a Rusia tanto como una amenaza, sino que más como un socio en ciertas circunstancias. Vamos al pilar 4, que es Irán. Irán quiere una hegemonía regional. Aparece también con cómo quiere llegar a esta hegemonía. Y ya se entiende que tiene el programa nuclear, algo que todos conocemos, también la capacidad balística y las redes de proxies. Después, no nos olvidemos, como pilar número 5 de amenaza, está Corea del Norte, que es una amenaza persistente nuclear regional bajo una persona que también no se sabe si se puede controlar. Por un lado se ven ciertas aperturas al mundo occidental, pero por el otro, de repente, de la noche a la mañana, manda misiles balísticos que pasan sobre el espacio aéreo de Japón. Y ahí tenemos cuál es el problema real. Que el problema real es que todo esto puede pasar donde haya varias crisis, varias guerras, varios conflictos militares al mismo tiempo. Para aquellos que quieren ser potencia regional, como por ejemplo China, esto puede venir para bien. Para aquellos que quieren tener un control, cierto control a manera global, o ser, digamos, un factor polar, este tipo de cosas no le viene para nada bien. Entonces el que tiene más para perder en estas situaciones es obviamente Estados Unidos. Nos vamos al bloque número 3, donde intentemos imaginarnos un mapa donde hablamos del
orden mundial y tenemos 3 competidores, que es Eurasia. Para entender esta estrategia tenemos que imaginarnos el mapa y entender que tenemos a Eurasia, donde están compitiendo por este continente Rusia, Irán y China. ¿Por qué? Porque Rusia busca recuperar profundidad estratégica, o sea, meterse en toda la parte de Asia Central una vez más, el Cáucaso también, y más que nada la zona de Europa, como sabemos que es el colchón más fuerte, que es Ucrania, ya que sin Ucrania Rusia no puede volver a ese sueño de imperio continental. Después tenemos a Irán, lo que decía antes, que desde el 69 construyó un poder por capas, donde tenemos la parte de los misiles, la guerra simétrica, los proxies regionales y la parte nuclear, que justamente por querer llegar tan alto empezó a recibir tantos golpes últimamente. También tenemos a China, donde quiere Taiwán, quiere romper la primera cadena de islas para controlar las rutas marítimas, algo conocido como el collar de perlas, y resolver su vulnerabilidad estratégica más peligrosa y a largo plazo. Todo esto en 2 continentes, o en un gran continente, si lo podemos llamar como Eurasia. Se puede dividir en el continente europeo o asiático, pero digamos que todo este pedazo de tierra tiene ya mucha gente que quiere competir por él. Cuando uno ve desde ese tipo de perspectivas a dónde van los intereses, a dónde quieren llegar a ir también estos intereses, entiende un poquito más por qué cada lado empieza a acercarse al otro. También qué está pasando con la India, que está en la mitad, por ejemplo, y este tipo de cositas. La cuarta parte de este bloque, ¿qué serían las alianzas para contenerlos? O sea, ¿cuáles serían las alianzas para contener lo que había dicho antes? Rusia, Irán y China. Tenemos lo primero principal, la gran conocida OTAN. Después hay una unión Indo-Pacífico, donde el objetivo es bloquear a China. Después en el Medio Oriente tenemos una arquitectura bastante más indirecta, más complicada, ya que también en la administración Biden se intentaba reducir la presencia directa. También Trump quitando tropas de Irak, quitando tropas de Afganistán, quitando tropas ahora en Siria. De esta manera se intenta que haya algún tipo de coalición regional. Por eso empiezan también los pactos y los acuerdos de Abraham. Así que queda también ese interés de Arabia Saudita, de Emiratos Árabes Unidos, de unirse también con Israel. También podemos meter a la ecuación a Jordania y Egipto, ¿no? Ahora nos vamos a lo que sería el bloque número 5, donde ahí tenemos que ver y leer un poco algunas contradicciones que podemos ver en los intereses de Trump. Hay que entender, Israel y Estados Unidos son 2 países distintos. Israel tiene sus intereses, Estados Unidos también. Pueden ser aliados en muchas cosas, pero también pueden tener sus discusiones en muchas otras, por lo cual cada uno va a ir hacia sus intereses, donde el más grandote, que es Estados Unidos, es el que muchas veces va a decidir en la situación de qué se va a hacer y qué no. Yo lo había dicho también antes, que por ejemplo Trump no ve a Rusia como una amenaza para su defensa, sino que aunque el Pentágono puede ver a Rusia como una amenaza militar, Trump dice que está debilitado. La guerra en Ucrania la debilitó mucho, que en realidad es un problema más regional que global, que hasta podría ser un socio táctico contra China, que esto es algo bastante impresionante que un presidente estadounidense lo diga, pero que también podría tener cierta lógica. El problema es que cuando él ve a Putin como un socio, los europeos, que son los aliados de Estados Unidos, ven a Trump con cierta desconfianza. Trump también está mandando mensajes de que Rusia no es prioridad, o sea, no se tiene por qué meter en Rusia. De esta manera hay más presión a Europa
también está esa amenaza de retirarse de la ONU. Se intenta llegar a ciertos acuerdos con Moscú. Entonces, no sé si está haciendo lo correcto, porque si hablábamos de que hay que buscar cierta estabilidad para que no tengamos conflictos en varios lugares al mismo tiempo, de esta manera no estás logrando tanto una estabilidad, porque al mismo tiempo sí tenés interés en que Europa siga estando libre de cualquier tipo de amenazas. O sea, las formas, ¿no? Por un ejemplo, con esto vamos al bloque 6. Un ejemplo es Groenlandia. O sea, puede ser que sea algo bueno estratégico para la defensa directa de Estados Unidos. No sé si es tan bueno estratégicamente con alejar a Europa. Con estas rutas nuevas por el deshielo, también el que controla estas rutas va a controlar una nueva forma de mercado mundial a futuro. Además que hay más recursos que se podrían estar llegando en un futuro a obtener. Y con esto también la parte de la defensa militar en el Ártico, ¿no? El problema está que vos podés también llegar a hacer todo este tipo de cosas desde otras formas, ya que empezando que Groenlandia es un estado soberano de Dinamarca, también tiene cierta autonomía interna, ya que ellos quieren ser autónomos en total, pero de todas formas dependen de Groenlandia. Groenlandia paga buena parte de su cuota mensual, pero además Dinamarca es miembro de la OTAN. O sea que si uno se mete también con Groenlandia, por extensión también estás metiéndote con la OTAN, pero también estás humillando a un aliado, estás fracturando toda la confianza, debilitando una cohesión europea. Entonces, es lo que decía antes, si querés debilitar a Irán para tener estabilidad y ser fuerte por algún conflicto futuro con China y Taiwán, y estar ahí fuerte en esa zona del Pacífico y el mar Indo-Pacífico también, y por otro lado todavía la crisis con Irán no está completa, y encima al mismo tiempo vos mismo estás generando cierta fractura con Europa, mientras todavía hay un conflicto en Ucrania y Rusia. No sé si son las maneras de hacerlo tan violentamente. Eso ahí sí que no, en fin. Sé que la primera cadencia Trump ya quiso ir a por eso, y no sé, ahora es como que tiene una agenda que quiere todo ahora, ya mismo, porque entiende que si no es ahora, tal vez va a ser nunca. Tal vez está aprovechando el conflicto en Europa para meter más miedo con Rusia, porque si el día de mañana Rusia se echa para atrás o firma algún tipo de acuerdo donde demostró que Rusia no fue capaz de hacer muchas cosas en esta guerra con Ucrania, demostrando sus puntos débiles, tal vez no va a haber más interés para presionar y obtener Groenlandia. Pero bueno, en fin, esto sería más o menos esa mirada bastante extraña, pero al mismo tiempo bajo una coherencia determinada sobre la estrategia de Estados Unidos, escrita aquí para el 2026, pero que va a tener varios años para poder complementarse hasta el final, ¿no? Ya que una de las claves de esta estrategia también es que, por ejemplo, Israel también está adoptando este tipo de cosas, de que Israel también tiene que ser más independiente, porque se entiende que no podemos estar bajo una situación como después del 7 de octubre, que dependemos tanto de nuestras decisiones de un país como por ejemplo Estados Unidos, que en la administración Biden en muchas situaciones casi también boicoteó. Y no quiso apoyar en muchas operaciones, no quiso apoyar, decía que por ejemplo estaba en contra de cierta brigada, después también estaba en contra de que el ejército israelí entre en
en la zona de Rafah, en la parte de Rafah, algo que era estratégico y crítico justamente para acabar con los suministros logísticos de Hamas. Y ahí es como también, ya sea Europa como también Israel, podrían haber dicho en su momento, y tal vez Europa lo va a decir, que tal vez mejor empiezo a hablar y a negociar diferentes tratos con China, porque es lo que por ejemplo hizo Arabia Saudita cuando estuvo bajo cierta amenaza directa de Irán. Estoy hablando de 2022-2023, donde ¿qué hizo Arabia Saudita? Se empezó a juntar con China, porque veía que que la única forma que tenía para mediar con Irán era aliarse con un aliado de Irán, y esa era China, que estaba totalmente dispuesta a empezar a negociar con Irán. Y ahí se tiene en cuenta de que Israel no puede tener un solo país en el cual tiene que hacer negociaciones y ese tipo de cosas, y más que nada tiene que empezar a ser mucho más independiente. Ahora bien, en esta última parte, más que nada 2-3 últimas partes, vamos a hablar sobre qué pasa si cae el eje central, o sea, si cae el régimen ayatolá. Cada régimen, tenemos que tener en cuenta, no va a caer en 2 días. Son regímenes que incluso si eliminas al líder supremo, hay quien lo suplante. La Guardia Revolucionaria iraní puede seguir construyéndose, reconstruyéndose, manteniéndose en pie, puede seguir trabajando. Hay que entender esto. No importa si atacás de manera externa, también generas un colapso interno. Si cae el régimen, si logras que el régimen iraní caiga y el día de mañana además haces una buena transición y hay un gobierno que sea pro occidente, ¿cuál sería el impacto? El primero y principal, ¿cuál sería el impacto? Entendemos que Rusia pierde un socio estratégico. Estamos hablando de un socio que también le aporta, por ejemplo, y esto es un ejemplo chiquito, los drones que con esos pueden atacar a Ucrania. Y ya que la fuerza aérea rusa estuvo fallando muchísimo en la guerra de Ucrania, los drones de repente sirven, y mucho, ya es un arma casi estratégica, se podría decir. Además de petróleo y todo esto, ¿no? Después China también pierde justamente un proveedor clave de energía, ya que China negociaba de manera ilegal, a pesar de las sanciones, con diferentes empresas que son empresas subcontratadas chinas, que también las sanciones no les afectaran tanto porque eran empresas chiquitas, en fin, y con esto podía negociar el petróleo y contener y digamos obtener una gran cantidad de energía a muy bajo precio, y esto se le cae. Después, obviamente, lo que había dicho antes, se cae Hezbollah, caen los hutíes, y en general también hay, por ejemplo, chiitas, organizaciones chiitas en Ucrania, en Irak. Uno de ellos había presentado un video ahora, publicó un video donde se ven misiles que están bajo tierra, todos ocultos, esperando para la orden, para que se dé la orden para atacar objetivos estadounidenses y también israelíes. Pero una vez que se cae la cabeza de este pulpo, los brazos se van a debilitar directamente. Y así es como Israel de repente deja de enfrentarse una amenaza regional estructurada como nunca antes existió. El problema es que también hay un vacío, y ese vacío se pueden aparecer diferentes jugadores. Ya lo había nombrado Turquía, Arabia Saudita también podría, Pakistán, actores que tienen que ver con África. Justamente por eso Israel también empieza ese tipo de alianzas con Somalilandia. Pero
podemos meter hasta factores europeos, también podemos poner a China en este mapa de intereses de quién quiere llenar ese vacío con la caída de Irán, ¿no? Y ahí está ese margen de error que puede tener Estados Unidos, ya que si Estados Unidos realmente llega a algún tipo de rompimiento con Europa, es un escenario difícil, pero que al mismo tiempo pierde este tipo de cohesión con la Atlántica, y además se concentra en un hemisferio occidental. El beneficio de la caída de Irán de repente no lo va a poder capitalizar plenamente como podría hacerlo si se calma un poco en algunas cosas. Se entiende que los países occidentales en general, los líderes duran poco a comparación de países donde está un sistema, por ejemplo, de dictaduras que el líder hasta que o lo sacan o muere. En Estados Unidos no, la situación es distinta, entonces el tiempo político es muchísimo más corto, así que hay muchas cosas que él quiere hacer bajo su visión y muy poco tiempo para cumplirlo, y por ahí tal vez por eso se entiende también ese apuro, pero si uno se apura también le puede venir el gran error. Mejor ganar una parte de manera plena que tener medias victorias por ahí. Pero bueno, para la última parte, y con esto hago un cierre, digamos, se entiende que no vamos a ver un fin de un conflicto por el momento, sino que estamos viendo unas transiciones donde tal vez podremos ver un cambio del orden mundial, o tal vez un cambio entre dos mundos, por así decir, donde antes teníamos la hegemonía estadounidense más que nada en lo grande, donde los aliados eran dependientes, la OTAN, Israel también, por ejemplo, y mientras había frentes que estaban controlados, o por lo menos existía la sensación de que los frentes estaban controlados, y ahora teníamos que pasar a un nuevo mundo, y el nuevo mundo nos está hablando de que hay menos frentes, pero hay más exigencias hacia cada uno de los aliados, hay más competencia, al mismo tiempo tenés menos margen de error, no te podés confundir, donde tal vez resumiendo estas situaciones y conflictos, ya que todavía no empieza el conflicto con Taiwán, pero entendiendo que ya está el conflicto tal vez por terminar con Ucrania, la caída de Irán puede ser el mayor triunfo estratégico que pueda tener Estados Unidos e Israel en décadas, si es que Estados Unidos quiere este tipo de victorias, pero de Israel sería la mejor, digamos, el mejor escenario. Pero ese margen de error de que hablamos dice que si esto sale mal, Estados Unidos puede haberse alejado de Europa mientras normaliza la situación con Rusia, y se fracturan muchas alianzas. Lo más importante para entender es que el mundo no se define por quién cae y quién se mantiene en pie, sino se define por lo que pasa el día después. Se define por quién logra organizar el vacío que queda después de la caída de uno de los jugadores en el tablero geopolítico. Esto es algo que entendimos con la caída de Saddam Hussein. Eso es algo que entendemos con la caída también de Bashar al-Assad en Siria. Se entiende que es fácil bajar líderes dictadores. Es fácil. Esa parte es la parte fácil. Lo difícil es la transición. Y eso es algo que estoy diciendo desde el primer día que empezaron las manifestaciones en Irán, donde hay que apoyar a los manifestantes, hay que buscar bajar el régimen. También aquí hay intereses estadounidenses, pero también más que nada intereses de Israel, de que no haya más este tipo de amenazas, pero al mismo tiempo las cosas hay que hacerlas bien.
también decía desde el principio de las manifestaciones que a mí me faltaba esa imagen de ese líder que viene el día después. Todavía no es claro qué tipo de gobierno sería el día después, quién estaría liderando. Y quién estaría liderando no es elegir un títere, sino es elegir a alguien que el pueblo quiera seguir. Y esa es la clave, y veremos qué tan inteligentes son los países en general, más que nada para un mundo mejor, para un Medio Oriente más seguro.